Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar haciendo videos en formato largo y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando hay cambios en los proyectos. Antes que nada, por favor, suscríbanse, denle like, hagan algún comentario como para que nosotros sepamos que hay gente del otro lado de YouTube y que esté buenísimo dar valor. Pero ahora sí, quería empezar esta charla o esta conversación en realidad. Eventualmente me gustaría que podamos seguir escribiendo abajo de este video una historia real que nos pasó el mes pasado. La cuestión es que veníamos trabajando con esta desarrolladora y teníamos bastante avanzada la documentación del edificio. Esto quiere decir que ya teníamos el proyecto estabilizado, habíamos marcado todos los plenos, después de eso habíamos hablado con los asesores, ellos trabajaron y entregaron cada uno su proyecto, el estructural, el termomecánico, el eléctrico, el sanitario, y ahí nosotros arrancamos con toda la etapa de modelado. Para quienes no saben y son nuevos, nosotros somos un estudio de arquitectura que nos dedicamos a maximizar los resultados económicos de proyectos y esto lo hacemos a partir de 3 fases. La primera fase es todo lo que es desarrollo de proyecto, que este desarrollo de proyecto lo hacemos siempre enfocados en la rentabilidad y en generar el mejor edificio posible para el terreno en un montón de términos que no tiene mucho sentido que me detenga ahora. La segunda etapa, y es esta en la cual me estoy enfocando para esta anécdota, es crear un modelo gemelo virtual de lo que va a ser la obra, no solo con la arquitectura y la estructura, como si fuera un SketchUp, sino con todas las instalaciones modeladas y lo cruzamos con un programa que detecta dónde están las interferencias como para resolverlas. Y la tercera fase sería un soporte de obra sin percutora, nosotros lo llamamos así porque la idea es que no tengan que alquilar la percutora en toda la construcción. Y los acompañamos, ahora estamos implementando algunas cosas de realidad virtual y un montón de cosas muy interesantes que tampoco me quiero extender porque no va esta anécdota. Pero bueno, nosotros volviendo al, a la historia, ya habíamos modelado absolutamente todo o estábamos en un 70% de modelado y estamos hablando de que estábamos esto como a 2 meses y me animo también a decir a un mes y medio de entregar la documentación completa para arrancar la obra. Y ahí nos damos cuenta, y encima yo me quería morir porque no fuimos nosotros los que nos dimos cuenta, que había más metros cuadrados. Y yo, de vuelta, me quería morir porque le encontramos metros cuadrados a cualquier edificio que pasa por nuestras caras y no puedo creer que se nos pasó el edificio de nuestros clientes que estaban contratados, o sea, que nos habían contratado, con los que estábamos trabajando hace meses y se nos pasó esta boludez encima que a continuación voy a contar. Y es que el proyecto tenía los balcones hasta la línea interna de basamento y en realidad los balcones pueden volar sobre eso. Y esto llevó a reestructurar todo el proyecto, porque aparte eran balcones de 2 metros por todo el largo. Porque básicamente no es solamente extender los balcones y extender la línea de carpintería, porque esto hacía que todas las unidades del contrafrente quedaran muy grandes y difíciles de vender. Por ejemplo, un edificio, un departamento que tenía 40-45 metros cuadrados en 2 ambientes, se convertía en un 2 ambientes de 60 metros cuadrados, o sea, un 50% más. Entonces, esto nos llevó a reestructurar todo el edificio, porque otra cosa que también pasaba es que no podíamos mover simplemente el núcleo, porque básicamente eso nos cagaba el módulo de cocheras en el subsuelo y hacía que entraran menos cocheras. O que tuviéramos que hacer un subsuelo más, lo cual es lo antideseado para un desarrollador inmobiliario. Así que bueno, tuvimos que hacer el proyecto hecho de cero y bien hecho de cero. Y que aparte a nosotros nos parece muy importante siempre pararnos del lado del cliente y no ponernos en esta postura rígida de no aceptar cambios, porque básicamente si el desarrollador va a ganar 170 metros cuadrados cubiertos más, que fue lo que efectivamente sucedió, debería ser una fiesta para todos. Así que, ¿por qué pasó esto? Nosotros pensamos que muchas veces estas cuestiones pasan, y por decir muchas veces es que es muy recurrente
muy recurrente esto dentro de la arquitectura, porque no hay un proyecto estabilizado y se decide avanzar sobre un terreno poco firme, diría arena movediza. Así que ahora voy a ir con 3 tips de cómo gestionar cambios y qué significa avanzar full kit y por qué todos lo deberíamos estar aplicando. Y también cuando digo todos me lo recuerdo a mí misma porque, repito, esto nos pasó el mes pasado. Pero bueno, justo hoy estaba a la mañana mientras venía escuchando un podcast de Simon Squibb con Leila Hormozzi que decían, bueno, ellos son inversores invierten en empresas y hablaban de que ellos no invierten con empresas que nunca se equivocaron, porque obviamente aprendes mucho más de los errores que de los aciertos, entonces cuanto más te equivoques, más creces. Y a pesar de que suena muy cursi, yo pienso que tiene razón. Así que, pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo gestionar los cambios en los proyectos? 3 tips. El primero es reevaluar el impacto global antes de actuar. Esto parece obvio, pero es algo que pasa todo el tiempo. Tengo un plano de un unifilar de instalaciones sanitarias. Cuando llego a la obra me doy cuenta de que no puedo pasar ese caño por ese lugar porque no me alcanza el contrapiso, porque no tengo cielo raso, porque pasa otro caño, no sé, por un montón de motivos. Pero esto, trasladándolo a cualquier decisión, antes de modificar cualquier cosa, hay que analizar cómo esto afecta en todas las disciplinas, desde arquitectura, estructura, MEP, ventas, costos, usar modelos paramétricos y revisiones con asesores para evitar errores en cascada. 2. Documentar y comunicar con claridad. Todo cambio tiene que quedar registrado con su justificación, con su impacto y con las nuevas decisiones. Implementar un sistema donde cada cambio pase por una evaluación rápida con las partes involucradas antes de ejecutarlo. Esto no significa que cada decisión tiene que ser sometida a votación, pero sí hay ciertas decisiones claves que está bueno tener feedback de las personas involucradas. Los sistemas de comunicación trazable suenan suena muy fancy, pero seamos sinceros, puede ser un Excel que todos estén leyendo y lo importante, mucho más que usar un super software no sé, super desarrollado y pomposo, es mucho más importante comprometerse a ser ordenado y a poder bajar la información 10 minutos por día para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Y número 3, flexibilidad estratégica sin perder el foco. Esto significa aceptar que los cambios pueden sumar valor, pero que hay que mantener los criterios claros sobre hasta dónde vale la pena modificar sin comprometer los tiempos, los costos y la calidad. No hay que caer en el diseño infinito, que eso es algo que pasa muchísimo y pasa muchísimo en toda la parte de interiorismo y, bueno, en realidad en todos los niveles. A lo que voy es, ¿sumar 170 metros cuadrados de un proyecto? Sí, obvio. ¿Enroscarse y nunca soltar la frase creativa y estar diseñando en obra? No. Así que con esos 3 puntos me parece súper importante traer el concepto de diseñar full kit, que en realidad viene del Lean Construction, pero también se utiliza mucho en Lean Design, que básicamente significa implica no pasar a la siguiente fase hasta que tengas todo lo necesario para poder empezar y terminar esa fase. En los proyectos esto significa, por ejemplo, un proyecto estabilizado y coordinado con los asesores, definiciones claras de costos y viabilidad, estudio de ventas, plan de ejecución con buffers realistas. Cuando esto no se respeta, entramos en lo que se llama un open loop o circuito abierto. Y básicamente significa que si empezás a seguir avanzando sin cerrar temas claves, esto genera reprocesos muy costosos.
Voy con un ejemplo real y es que un estudio de la Lean Construction Institute muestra que en proyectos sin control riguroso de cambios, el 70% de las modificaciones generan los sobrecostos del 10 al 20%. Y lo peor es que el 35% de estas modificaciones podrían haberse evitado con validaciones previas. Entonces, volviendo a la historia del principio, imagínate que antes de empezar a documentar, hubiéramos armado una checklist de las 10, 15 o 50 cosas que hay que tener en cuenta y verificar antes de empezar con toda la parte de documentación. Seguro que la número 1 o la número 2 era chequear la morfología del terreno. Y ahí es cuando te das cuenta del error y eso es avanzar full kit. Así que con toda esta charla, ahora les toca a ustedes, me encantaría leer en los comentarios qué es lo que piensan, si es algo que les pasa, si hay alguna forma o alguna estrategia para poder evitar los reprocesos en la arquitectura. Así que muchas gracias.